Hola a todos, hoy hablaremos sobre algunas contradicciones de aquellos liberales que se consideran como conservadores. Empecemos con Danan. Una de las contradicciones más graciosas del liberalismo es de autoría de Danan, que declaró que la transfobia no existe porque el término transfobia no figura en el diccionario, siendo que antes criticaba el hecho de que las feministas solo se basan en el diccionario para definir al feminismo, argumentando que lo que dice el diccionario a veces no se condice con la realidad. La contradicción radica en que él mismo anteriormente afirmó que basarse solo en el diccionario para afirmar la existencia de algo era reduccionista e inválido, para luego cometer exactamente la misma acción que antes criticaba. Por otro lado, el argumento de Danan es absurdo y carente de lógica porque la palabra traba no existe en el diccionario, y bajo la lógica de que lo que no figura en el diccionario no existe y que por lo tanto la transfobia no existe porque no figura en el diccionario, tendríamos que afirmar que los trabas no existen. Aparte, con el criterio de que solo existen las palabras que figuran en el diccionario de la Real Academia Española, entonces deberíamos afirmar que el resto de los idiomas no existen y que solamente existe el español. ¿Se entiende lo absurdo que es? También deberíamos afirmar que la palabra che no existe o que el lunfardo no existe, o bien que el heavy metal no existe, solo porque estos vocablos no figuran en el diccionario. Pero lo que realmente desmonta este argumento es el hecho de que la propia RAE haya reconocido, al fin y al cabo, que el término transfobia era válido. Ergo, si vamos a apelar a un argumento de autoridad, como decir que la transfobia no existe porque no figura en los manuales de psiquiatría o en el diccionario, también podemos apelar al contraargumento de autoridad de que la transfobia existe según la propia RAE. Danan sostiene que la palabra transfobia es absurda porque la fobia tan solo equivale a tener miedo y no a odiar a un determinado grupo de personas. Pero esta afirmación es inválida puesto que Danan hace caso omiso de la segunda definición de fobia que figura en el diccionario de la RAE y que dice que la fobia, además de poder definirse como un miedo irracional, también puede definirse como un odio o una antipatía intensa hacia alguien o hacia algo. Es decir que la palabra fobia posee dos significados, dos connotaciones, al igual que otras palabras de uso común, como admiración, que puede significar una mera contemplación, o un sentimiento de maravillarse con las aptitudes de una persona. Otro ejemplo de esta manera de argumentar de estos libertarios conservadores se pudo percibir en una discusión entre Agustín Laje y Malena Pichot. El primero argumentó que el feminismo era un movimiento hegemónico debido a que tanto Malena como el resto de los integrantes de la radio Futurock no pudieron nombrar a ningún autor que se opusiera a las teorías de género. Pero el hecho de que Malena y compañía no hayan podido nombrar a ningún autor no significa que no existan, sino que lo único que esto implica es que Malena y el resto de los integrantes desconocía la existencia de estos autores. La afirmación de Laje se apoya en la creencia absurda de que Malena y compañía representan al nivel cultural de toda la sociedad, lo cual es un disparate. Como si esto fuera poco, el argumento de Laje no demuestra nada porque el hecho de que no haya demasiados autores de derecha que se opongan a la ideología de género no significa que la mayoría de la sociedad esté a favor del feminismo y que por lo tanto el feminismo sea hegemónico, puesto que el porcentaje de personas que escriben libros no representan a la mayoría de la sociedad. Con esto quiero decir que el hecho de que los escritores e intelectuales por lo general tiendan a ser más de izquierda no significa que toda la sociedad sea de izquierda. Eso sería un disparate. Capaz que la mayoría de la sociedad es de derecha, solo que no escriben libros porque no les gusta leer o escribir, y de ser así, esto no significaría que existe una hegemonía de la izquierda como sostiene Laje. Además, aun suponiendo que se escriban más libros a favor del feminismo, esto no implicaría que la sociedad sea feminista, ya que es probable que estos libros no se vendan porque justamente la mayoría de la sociedad no está a favor del feminismo. Y de hecho, los propios Laje y Márquez, Márquez es el coautor del libro nuevo, el libro negro de la nueva izquierda, afirmaron que su libro era un éxito en ventas. Justamente, se escriben más libros en contra del patriarcado para convencer a la sociedad de que el patriarcado es malo o negativo debido a que la mayoría de la sociedad es patriarcal y está convencida de que el patriarcado es bueno. Si la sociedad no lo fuera, entonces no se escribirían tantos libros en contra del patriarcado porque esta actividad sería inútil y absurda, no tendría ningún sentido. El hecho de que se escriban más libros en contra del patriarcado podría constituir, entonces, una evidencia de que el patriarcado es hegemónico dependiendo de la perspectiva a través de la cual se analice este hecho.
Es absurdo decir que la hegemonía se ejerce actualmente a través de los libros impresos, porque la mayor parte de la población es influenciada a través de la televisión y sobre todo a través de las redes sociales, que en el presente son las que ejercen la verdadera hegemonía. Además, los que ejercen la hegemonía en las redes sociales son los liberales. Hay un montón de canales libertarios, mientras que hay muy pocos canales de izquierda. Citaré algunos de los canales libertarios, a modo de ejemplo: el canal de Agustín Laje, el canal de Nicolás Márquez, VisualPolitik, Danal, Capitalismo Revolucionario, Strakov F0, Un Tío Blanco Hétero, Spanish Libertarian, Gloria Álvarez, Expertistas, La Morsa Neoliberal, Libertar y lo que surja. En definitiva, hay un montón de canales de YouTube libertarios que superan con creces a los canales de izquierda de YouTube. Y como sabemos, la hegemonía está en YouTube. Si hablamos de la Argentina, Agustín Laje es extremadamente hegemónico. Además de que hay muy pocas páginas feministas. Por otro lado, podemos ver que según las estadísticas, en los últimos años, el 20% de los adolescentes estadounidenses leen un libro, revista o periódico diariamente, mientras que el 80% restante solo utilizan Internet para leer y comunicarse con otras personas a través de las de las redes sociales. El estudio que ha llegado a tales resultados ha sido realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología. Es decir, que la mayoría de los jóvenes consumen a los libertarios. Así que ¿a dónde está la hegemonía? ¿Realmente está en los medios de comunicación tradicionales o en las redes sociales? Por otro lado, podemos notar que según un relevamiento de las consultoras Taquión y 3.0, el 56,7% de los argentinos no se considera feminista, frente a un 31% que aseguró serlo y un 11% que optó por no saberlo. Ergo, el feminismo no constituye un movimiento hegemónico como sostiene Laje, apelando a argumentos que no están basados en estadísticas, sino en lo que Malena Pichot sabe o no sabe. Hay otro estudio que fue realizado por Barómetro que indica que el 61% de los argentinos, tanto hombres como mujeres, dice que el rol más importante de la mujer consiste en cuidar de su hogar y cocinar para su familia. Por último, hay un tercer estudio que afirma que el 98% de las mujeres que sufrieron acoso consideran que este es aborrecible, frente al 62% de los varones que cree que a las mujeres les agrada este tipo de situaciones. Esta encuesta fue realizada por la Universidad Abierta Interamericana. Es decir que, según estos datos, no podemos afirmar que el feminismo realmente es hegemónico o que la mayoría de la población es feminista, al menos en el caso de la Argentina. Hay un cuarto estudio bastante interesante en el cual se demostró que el 68% de las argentinas dice que no se consideran feministas, de acuerdo con una encuesta realizada en conjunto por The Global Institute for Women Leadership y el King's College de Londres. Con esto quedaría demostrado que Laje se equivocó, o al menos estaba mintiendo, cuando dijo que el feminismo es hegemónico. Luego, en este debate que tuvo Malena Pichot con Agustín Laje pretendió realizar una asociación entre pedofilia y feminismo. Para ello mencionó que Simone de Beauvoir dijo estar a favor de la pedofilia en algún momento de su vida, y ya con eso pretende creer que refutó a todo el feminismo. En este caso, Laje está incurriendo en una falacia lógica, ya que está generalizando a partir de casos particulares, afirmando que el hecho de que una feminista haya sido pedófila implica que todas las feministas son pedófilas o que están a favor de la pedofilia. La verdad que decir eso sería tan absurdo como decir que todos los libertarios son terroristas solo porque hubo un terrorista libertario llamado Anders Breivik que asesinó a 68 socialdemócratas al grito de «mueran malditos marxistas culturales». Es gracioso, pero la concepción del marxismo cultural, que suele ser tan defendida por libertarios como Laje, es un concepto que fue prácticamente concebido por este loco terrorista. En efecto, durante el día de los ataques, este demente distribuyó electrónicamente un manifiesto llamado 2083, una declaración europea de independencia,
en el cual describía a su ideología militante y en el cual establece una visión del mundo que abarca la oposición al Islam y en la que culpa del feminismo de dar lugar a un suicidio cultural europeo, lo cual es lo mismo que sostiene Laje cuando afirma que el feminismo está destruyendo la cultura y a los valores tradicionales. Los textos llamaban al Islam y al marxismo cultural el enemigo y abogaban por la expulsión de todos los musulmanes de Europa, basándose en el modelo de los decretos de Benes. Sí, la mayoría de los progresistas están a favor de los derechos de las mujeres y de los grupos sexuales excluidos. También están en contra de la pedofilia. Ergo están en contra de las afirmaciones de Simone de Beauvoir. De hecho, el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Antonio Poveda, declaró que la pedofilia no tiene nada que ver con la homosexualidad ni con la heterosexualidad, sino con una relación de dominio, y de esto último dijo, sabe mucho la jerarquía católica. Jerarquía católica que es defendida por Laje, ¿no? Actualmente las asociaciones que reivindicaron la pedofilia fueron prohibidas de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas en 1994. Esto demuestra que los actuales miembros de las organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales están absolutamente en contra de la pedofilia, a diferencia de lo que afirmó Laje en su libro. Laje también es un hipócrita y se contradice constantemente, lo cual demuestra la debilidad de sus argumentos, ya que con el criterio de que deberíamos estar en contra de las asociaciones feministas, debido a que una feminista dijo que estaba a favor de la pedofilia, también deberíamos estar en contra de las iglesias, ya que muchos sacerdotes dijeron que estaban a favor de la pedofilia y encima cometieron muchos abusos sexuales. También deberíamos estar en contra de la democracia porque según el criterio de Laje, un pequeño grupo de personas siempre es representativo. Ergo deberíamos estar en contra de las elecciones porque éstas se basan en la opinión de los grupos mayoritarios y subyacen en el principio según el cual las mayorías son más representativas mientras que las minorías no. Sin embargo, más allá de todo esto, lo cierto es que Simone de Beauvoir nunca defendió la pedofilia ni tampoco la aprobó. Debo admitir que Agustín Laje es un charlatán, pero uno bastante hábil para tergiversar los hechos de la realidad. Lo cierto es que lo que sucedió fue que en 1977 Simone de Beauvoir firmó junto a Jean-Paul Sartre y otros intelectuales franceses una petición solicitando la liberación de 3 hombres, quienes llevaban 3 años en prisión preventiva acusados por haber realizado actos lascivos, besos y caricias, con un menor de 15 años. Aunque el menor había declarado ante el tribunal que la relación había sido consentida, las leyes francesas no reconocían que una persona de 15 años pudiera consentir sexualmente. El comunicado fue publicado por el periódico Le Monde el 26 de enero de 1977. La petición argumentaba sobre la contradicción que presentaba la legislación francesa, en el sentido de que a los 13 años una menor ya recibía la píldora por parte del Estado e incluso desde esa misma edad se consideraba la responsabilidad penal adolescente, pero no consideraba igualmente capaces de discernimiento a estos menores cuando se trataba del consentimiento sexual. Es decir que en realidad lo que planteaba Simone de Beauvoir no era que había que legalizar la pedofilia, sino que simplemente se limitaba a expresar una verdad muy evidente, y es que existía una contradicción legal en el hecho de decir que un menor poseía discernimiento cuando debía ser castigado por el Estado, pero que no poseía el mismo discernimiento a la hora de tener sexo. Lo único que hizo fue expresar que este hecho era paradójico, con el criterio ridículo de que Simone era una partidaria de la pedofilia solo porque supuestamente estaba a favor de que los menores de 15 años practicaran el coito con adultos, entonces deberíamos afirmar que todos los que redactaron nuestro Código Penal son unos pervertidos, dado que la edad de consentimiento en la Argentina es de 13 años. De esta manera, Simone de Beauvoir en este manifiesto afirmaba lo siguiente: las leyes francesas se contradicen a sí mismas si reconocen la capacidad de discernimiento en un menor de 13 y 14 años, en tanto son capaces de ir a juicio y ser sentenciados, pero se les niega la misma capacidad respecto a su vida emocional y sexual. Lo peor de todo es que Laje es un hipócrita impresionante, dado que no refiere a aquellas agrupaciones políticas de derecha que están a favor de la pedofilia. Por ejemplo, el partido político de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para bajar la edad de consentimiento sexual hasta los 12 años. Sin embargo, no vemos que Agustín Laje esté tildando a toda la derecha de pedófila, a pesar de que la propia derecha presentó un proyecto para despenalizar la pedofilia.
Otro de los ejemplos de estas mentiras que son sostenidas por estos personajes como Agustín Laje y Nicolás Márquez es la mentira de que los homosexuales no deberían adoptar por el bien de los niños. En la descripción les dejaré aquel video en el cual Nicolás Márquez expresa por qué los niños no deberían ser adoptados por homosexuales. Pero ahora voy a analizar este video y voy a plantear mis críticas. En este video Márquez admitió estar en contra de que las parejas gays tengan derecho a ejercer la paternidad mediante la adopción. Sus argumentos para sostener esta idea nefasta son los siguientes. A. Los homosexuales no deben adoptar porque solo lo harían por puro capricho a diferencia de los heterosexuales. Y B. Los homosexuales no deben adoptar porque esto sería perjudicial para el menor, ya que sería criado en una atmósfera surreal y signada por la confusión. Los argumentos de Márquez carecen de toda base científica y de fundamentos. La hipótesis A carece de fundamentos y solamente está basada en sus propias creencias prejuiciosas sobre los homosexuales, dado que ni siquiera fue capaz de probar que los homosexuales no se toman en serio el hecho de ser padres. Es por eso que este argumento constituye una simple exclamación de un fanático que carece de argumentos y de datos. La hipótesis B es aún más infundada, ya que en primer lugar, Nicolás Márquez nunca probó que un niño necesariamente se sentirá confundido por haber sido criado por homosexuales, como así tampoco explicó a qué se refiere con las ambivalentes y vagas palabras que dicen atmósfera asignada por la confusión. Tampoco explicó por qué una pareja homosexual constituiría algo surrealista cuando la mayoría de los niños conocen la definición de homosexualidad, y no solo no demostró que un infante necesariamente se vería perjudicado en el caso de ser criado por homosexuales, sino que para colmo existen numerosos estudios y pruebas que refutan este postulado infundado, las cuales van a ser dejadas en la descripción. En otras ocasiones, Laje intentó tornar al argumento de Márquez en algo un poco más sofisticado, proponiendo que lo que ellos en realidad querían decir era que los niños deberían ser criados por padres heterosexuales, dado que lo mejor para los niños sería que se les sea devuelto aquello que perdieron, lo cual en este caso sería a sus padres heterosexuales. Pero este argumento, lejos de estar mejor fundamentado, es ridículo, ya que el mismo parte de la presuposición de que los niños preferirían ser criados por padres heterosexuales debido a que anteriormente fueron criados por heterosexuales, de manera que nunca estarían abiertos a nuevas experiencias. Además de que un niño que fue criado por una pareja heterosexual que lo abandonó, solo quiere recibir amor y no necesariamente querría recibir un amor heterosexual, es decir, un amor que provenga de una pareja heterosexual, sino que tranquilamente también podría estar dispuesto a recibir ese mismo amor que perdió o que nunca recibió de una pareja homosexual. En definitiva, lo que el niño huérfano quiere que le sea devuelto no es la posibilidad de ser criado por padres hetero, sino la posibilidad de recibir amor independientemente de cómo sean los genitales de sus padres. Laje parte de la presuposición infundada de que a los niños les interesan demasiado cómo son los genitales de sus padres, cuando en realidad lo que un huérfano quiere que les sea devuelto es la posibilidad de tener padres y de recibir amor por parte de ellos. Laje no argumenta por qué los genitales paternos serían relevantes en lo que respecta a los deseos de los niños. Por otro lado, bajo la lógica de Laje, yo también podría argumentar que, dado que un niño quiere recibir exactamente lo mismo que perdió, entonces deberíamos prohibir todo tipo de adopción, ya que un niño no querría ser criado por otra pareja heterosexual, sino por sus padres biológicos heterosexuales, y en ese caso no les estaría siendo devuelto aquello que perdieron. Hay muchos estudios que demuestran que el hecho de que un niño sea criado por padres homosexuales no le genera ningún tipo de perjuicio emocional. Pero uno de ellos, que voy a mencionar en este video, es un estudio publicado por el New England Journal of Medicine que derriba mitos sobre la crianza de niños en hogares homoparentales. La mencionada revista científica publicó los resultados del estudio que confirmaron que la efectividad de la crianza de los niños no depende de la orientación sexual de los padres que los críen. Los investigadores compararon un grupo de jóvenes de 25 años de edad que habían crecido en hogares formados por parejas del mismo con un grupo semejante de personas de la misma edad que habían sido criados por parejas de gays o lesbianas, y descubrieron que aquellos del primer grupo se consideraban a sí mismos igual de felices que los del segundo grupo y que no había diferencia en la integridad y salud mental de estos más allá de las particularidades de cada uno que no tenían ninguna relación con la sexualidad de sus padres.
Pero bueno, un nuevo nivel fue alcanzado por Márquez, que directamente afirmó que el matrimonio homosexual no existe. Pero ¿cómo es posible que no exista lo que ostensiblemente existe en la realidad? ¿Cómo es posible que no exista el matrimonio gay siendo que vemos un montón de gays y están casados? Para intentar que los demás no piensen que es un homofóbico, Nicolás Márquez intenta plantear un argumento que aparenta ser lógico con el objetivo de sostener la afirmación de que el matrimonio gay no existe. Es decir, que para evitar que los demás lo cataloguen como un homofóbico, Márquez prefirió no opinar sobre sí mismo, sobre si el matrimonio gay estaba bien o mal, sino que directamente postuló que este no existe en realidad. Márquez basa su afirmación sobre el matrimonio gay en el significado etimológico de la palabra matrimonio, alegando que el término matrimonio proviene de la palabra matris, la cual a su vez proviene de la raíz indoeuropea de madre. De esta manera, Márquez alega que en un matrimonio necesariamente debe existir un miembro que desempeñe el rol de madre y que por lo tanto el matrimonio solo puede concebirse entre un hombre y una mujer que tengan, en sus propias palabras, la potencialidad de tener hijos o prole. De manera tal que la piedra angular del argumento de Márquez constituye la suposición de que, por alguna razón, el significado etimológico de la palabra matrimonio es más importante o válido que el significado actual de la palabra matrimonio, dado que él ha preferido basarse en el significado etimológico de la palabra, ignorando la definición de la RAE, la cual sí admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero este argumento es absurdo, puesto que con ese criterio de que las palabras solo deben tener un significado que se corresponda con su significado etimológico, entonces deberíamos prohibir el trabajo, dado que la palabra trabajo proviene del vocablo tripaliare, el cual significa tortura en latín. Además, según la lógica de Márquez, la palabra angustia ya no significaría un estado de intranquilidad permanente, sino que significaría un sinónimo de la palabra angosto, puesto que la palabra angustia deriva de la palabra angustus, la cual significaba estrecho en griego. O también deberíamos decir que idiota no significa estupidez o disminución mental, sino que significa apolítico, puesto que los griegos utilizaban esta palabra para denominar a los que eran apolíticos y a los que no intervenían en la polis. La verdad es que defender el significado obsoleto de una palabra por encima del significado actual de la misma no tiene ningún sentido. Lo más gracioso es que el argumento de Márquez solo refutaría la existencia del matrimonio homosexual, pero no refutaría la existencia o validez del casamiento homosexual, ya que el argumento de Márquez subyace en el significado etimológico de la palabra matrimonio, y solamente se basa en una cuestión semántica. Y esto es todo por hoy. En el próximo video me voy a abocar a analizar otros argumentos, entre comillas, de estos libertarios conservadores. Nos vemos.